Hola a todos y a todas. Mi nombre es María Luz Ruffini, soy doctora en ciencia política y quiero agradecer, por supuesto, en primer lugar al colectivo Bucles y al Centro de Estudios Mediales de la Universidad Alberto Hurtado por la invitación para la participación en la estación Tecnopolítica en la dimensión de objetos. En esta presentación lo que me interesa es poder compartir con ustedes algunos ejes de reflexión y de trabajo que he desarrollado en los últimos años y por supuesto todavía sigo pensando y trabajando en torno a lo que podríamos denominar la crisis de los gobiernos populares latinoamericanos y el avance de las nuevas derechas en la segunda década del siglo XXI. Este tema es algo que ha sido sumamente discutido, sumamente reflexionado en las ciencias sociales y en particular en la ciencia política. Y lo que considero es que hay ciertos sentidos comunes o ciertas limitaciones en los entramados teóricos más usuales que tenemos que discutir y tenemos que reconsiderar para poder comprender estos fenómenos en su radical novedad y en su profunda situacionalidad. En este sentido, el primer elemento, la primera cuestión que quiero señalar, refiere a los límites de la eficacia política de la crítica y la desmitificación como herramienta. Estos procesos que podríamos decir, de retorno de las derechas luego de esta primera ola de los gobiernos populares latinoamericanos, muchas veces fue explicado, fue tematizada a partir de ciertas ideas de engaño, de ocultamiento, de incluso nuevas formas de pensar la idea de falsa conciencia o de equívocos por parte de las grandes mayorías en torno a sus elecciones políticas y a sus posicionamientos ideológicos. Lo que me parece que es necesario que tomemos como un punto de partida es asumir que la desnaturalización y la crítica por sí mismas no son herramientas de transformación y de cambio social y de cambio político. Quizás podemos decir que son elementos necesarios, pero no son suficientes. Y muchos autores y autoras recientes que abordan esta cuestión. Por ejemplo, podemos citar a Donna Haraway cuando afirma que si la crítica fuese una condición necesaria y suficiente para la transformación social, el capitalismo hace ya siglos que se habría extinguido. Lo mismo, por ejemplo, nos aparece Mark Fisher cuando reflexiona sobre la noción de interpasividad y muestra cómo el capitalismo tiene, como sistema económico, social y político, tiene la capacidad de mostrar desnudamente su modo operatoria, los efectos de sus prácticas, sin que esto lleve a una crítica radical y transformadora en la práctica. Ya vamos a volver a esta noción de práctica, de praxis. Pero creo que ese es un primer elemento central para posicionar nuestras perspectivas de maneras que tensionen con algunos sentidos comunes, tanto sentidos comunes sociales como sentidos comunes del campo científico y de las disciplinas sociales. Asimismo, creo que también es relevante oponernos a cierta perspectiva que asume que existen discontinuidades radicales entre momentos históricos y momentos políticos. Digamos, lo que voy a sostener y sostenemos aquí es que los procesos políticos, los procesos históricos tienen que pensarse siempre de manera relacional y de manera procesual. No podemos pensar, y a mi entender es un punto de partida muy inadecuado, entender que existe una etapa de gobiernos progresistas a la cual sucede una etapa de gobiernos conservadores, gobiernos de derecha, gobiernos neoliberales, y luego a eso sucede otra etapa de otro tipo de gobiernos con ciertas orientaciones. Ese tipo de pensamiento, si bien es históricamente descriptivo, no nos permite o nos oculta la
la reflexión sobre las conexiones que hay entre un tipo de gobierno y otros, las líneas de continuidad, las líneas de proceso que tienen que ocupar nuestra atención para poder entender esas transformaciones y esas transiciones. Basándonos en estos supuestos, les quisiera compartirles un primer entramado conceptual, epistemológico y teórico para pensar estos procesos políticos y que es lo que yo trabajé en lo que fue mi tesis doctoral y que tiene que ver con una articulación epistemológica entre los estudios de gubernamentalidad y algunos aportes de la antropología de la política. En este sentido, mi apuesta fue recuperar una perspectiva no estadocéntrica, no institutocéntrica del poder y del gobierno y trabajar desde una perspectiva Foucaultiana en función de la noción de gubernamentalidad. Recordemos que la cuestión de la gubernamentalidad, desde Foucault, implica la apertura de un campo de problematización en torno al poder que pretende abordarlo no desde su dimensión institucional o desde la dimensión legal o normativa, tampoco desde la dimensión disciplinaria, que fue, si se quiere, su primera apuesta heterodoxa para pensar el poder, sino a través de lo que es la operatoria de las tecnologías de poder, de las formas de gobierno, en tanto formas de conducción de la conducta que pueden ser comprendidas y pueden ser tematizadas en función de ciertas racionalidades. Son formas de ejercicio del poder que tienen una lógica que puede ser empíricamente reconstruida. Este punto de vista es bien interesante, es lo que funda el campo de estudios de la gubernamentalidad y lo que da origen a ciertas derivaciones que, entiendo yo, son muy importantes y van a ser muy relevantes en la actualidad, como el pensamiento en torno a la gubernamentalidad neoliberal o la gubernamentalidad algorítmica, la gubernamentalidad comunitaria, bueno, y una serie de derivaciones que se fundan en este supuesto del pensamiento Foucaultiano de pensar el poder en tanto técnicas, en tanto formas de gobierno específicas que adquieren una modalidad dominante en la modernidad y es quizás el aporte histórico más central en esto, formas de gobierno que en la modernidad tienen como característica fundamental el hecho de que ya no se dirigen hacia los individuos ni tampoco hacia los ciudadanos, sino que buscan incidir sobre la población, modificando un campo de relaciones de fuerza y sustentándose en formas de conocimiento bien precisos y que son en particular conocimientos estadísticos. Esta forma de gubernamentalidad dominante en la modernidad adquiere distintas modulaciones, distintas modalidades, entre las cuales aparecen, esto que mencionaba recién, la gubernamentalidad neoliberal, comunitaria, algorítmica, que marcan distintas formas en que este gobierno de lo social se manifiesta en el mundo contemporáneo. Dando por sentado este punto de partida, mi interés, teniendo en cuenta el objeto que me interesa y me interesaba trabajar, fue reflexionar no solo en torno a estas racionalidades políticas que están operando en el mundo social, sino también poder ver cómo esa operatoria se sitúa, se actualiza en ciertos lugares y cómo a partir de esa situación, de esa situacionalidad y de esa actualización, se generan procesos particulares, procesos que pueden ser a la vez de reproducción o también de resistencia, generando dinámicas de subjetivación particulares. Y allí es cuando entran estos dos conceptos que menciono aquí, del lugar desde una perspectiva vinculada a la geografía crítica y de los campos de transacción, que es una noción de la antropología de la política y que a mi entender nos permite reflexionar
en las maneras en que estas formas de gobierno particulares, que si bien tienen en común algunos elementos por ser formas de gobierno modernas, enfatizan distintas dimensiones o distintos elementos, tienen racionalidades particulares, cómo esas formas de gobierno se instancian, adquieren formas específicas en ciertas envolturas de espacio-tiempo y cómo en esa ubicación conforman el conjunto de condiciones a partir de las cuales los sujetos se subjetivan y se subjetivan de una forma que es históricamente contingente y que puede implicar, como decía, a la vez la profundización de relaciones de sujeción y o el incremento de formas de subjetivación o incluso, si usamos el término Foucaultiano, de contraconductas. Este esquema interpretativo entiendo que tiene la ventaja de ayudarnos a superar ciertos dualismos en el pensamiento cuando tratamos de comprender los procesos políticos contemporáneos desde una perspectiva que no se centre absolutamente en lo estatal, como el dualismo entre lo local y lo global. Acá entendemos que las gubernamentalidades, las racionalidades gubernamentales son en general son globales, pero se instancian de formas particulares en lugares específicos y son reapropiadas y transformadas en esas situacionalidades. Lo mismo con el otro dualismo tan caro para las ciencias sociales, como es aquel que aparece entre reproducción y resistencia, cuando vemos que estas lógicas gubernamentales lo que hacen es configurar las condiciones en las cuales se dan los procesos de subjetivación. Y procesos de subjetivación que quedan abiertos a que habiliten la emergencia de prácticas de reproducción o de resistencia. Esto es algo que también podemos seguirlo conversando, por supuesto, pero es una perspectiva que entiendo es bien interesante para pensar en los procesos de transición y de transformación de los gobiernos y de los movimientos políticos latinoamericanos. En particular, por ejemplo, porque nos permite eludir una diferenciación tajante, que yo creo que es un error, entre gobiernos populares y neoliberalismo. Desde esta perspectiva, el neoliberalismo sí puede entenderse como una forma de gobierno específica, una racionalidad gubernamental con ciertas características, mientras que deberíamos analizar en cada caso los gobiernos populares de la región, qué tipo de racionalidades políticas de formas gubernamentales instauraron y cómo éstas se relacionaron con la gubernamentalidad neoliberal. Ese fue, en el caso argentino, mi tema de trabajo de tesis doctoral. Pero como decía, luego podemos desarrollarlo. Asimismo, si se quiere, un segundo bloque de preocupaciones o de temas de interés, me interesó y aún me interesa de una manera muy central reflexionar sobre los efectos que tiene el hecho de que estos procesos que mencionaba recién primero de consolidación y luego de crisis de los gobiernos populares, se sitúe o se inscriba en lo que podemos llamar el horizonte antropocénico, entendiendo al antropoceno como este concepto liminal o incluso este macroconcepto paraguas que asume el hecho de que lo que caracteriza a el momento histórico que estamos viviendo es el hecho de que los efectos de la acción humana en el mundo natural, son irreversibles y están produciendo efectos a gran escala. La asunción de esta realidad, entiendo yo que debe condicionar, debe tensionar nuestra perspectiva y nuestros pensamientos sobre lo político. En particular me interesa, creo que es valioso recuperar algunas modulaciones que concretizan la idea del antropoceno. En particular retomo yo dos modulaciones, la del capitaloceno y el tecnoceno, que hacen referencia respectivamente tanto en primer lugar, el capitaloceno, al hecho de que estos efectos asociados al antropoceno
son ineludiblemente producto de que esta intervención humana en el mundo se hace en el marco de relaciones de producción y de distribución específicas que son capitalistas y que tienen una connotación particular en cuanto a extractivismo, en cuanto a distribución, concentración de la riqueza, profundización de la pobreza, etcétera. Y también el tecnoceno, que enfatiza en la centralidad de las transformaciones tecnológicas como fundamento de la profundización y la expansión de estos efectos antropocénicos. Asimismo, también creo que es relevante, a la vez de reconocer los conceptos descriptivos o diagnósticos en torno al antropoceno, asumir y volver a traer nociones que nos abran la puerta a pensar formas alternativas de hacer, formas de transformación. Y aquí es cuando creo interesante retomar los conceptos de Chutuluceno, de Donna Haraway, o de antropoceno, negantropoceno, de Bernard Stiegler. No puedo extenderme mucho aquí, pero sí basta decir que la noción de Donna Haraway de Chutuluceno lo que hace es poner sobre la mesa la necesidad de construir un espacio-tiempo en el que podamos reconstruir relaciones entre humanos y no humanos de tal manera que se pueda dar respuesta al problema actual por excelencia, que es la posibilidad de seguir sosteniendo la existencia de la vida sobre la Tierra. Mientras que la noción que yo creo que puede dialogar muy bien con la de Haraway, la noción de Stiegler, nos va a hacer referencia a la centralidad de recuperar la capacidad de conocimiento crítico y de conocimiento teórico que hemos externalizado en los artefactos técnicos y que nos impide comprender incluso las causas de nuestro propio aturdimiento y por lo tanto nos impide avanzar en la construcción de estas lógicas nuevas, de estas formas de vinculación novedosas que, según va a decir Donna Haraway, son las únicas que pueden llevar a evitar o al menos ralentizar el proceso de extinción de la vida sobre la Tierra a lo que nos estamos enfrentando. Ahora bien, teniendo en cuenta estos dos grandes grupos de temáticas y de problemas en relación a el objeto de lo político en el mundo contemporáneo, creo que en la articulación entre las nociones que hemos ido viendo y que tienen que ver con el hecho de pensar lo político de una manera no centrada en lo institucional ni en lo estatal, pensarla más en torno a relaciones de poder y relaciones de fuerza. Y además, situar esas reflexiones y esos pensamientos en el horizonte antropocénico con un fuerte peso o una fuerte conciencia del impacto de las innovaciones técnicas, ese posicionamiento habilita a reflexionar en torno a innovaciones políticas interesantes y valiosas, entre las cuales entiendo que tienen muchísimo que aportar la tecnocultura cibernética y los feminismos tecnológicos. Y aquí es cuando aparecen como fuente de herramientas conceptuales, epistemológicas y políticas, lo que podemos llamar la apropiación feminista interseccional o poshumanista del cyborg de la tecnocultura cibernética, donde tenemos los pensamientos de la que ya mencionábamos Donna Haraway, pero también de Rosy Braidotti, o incluso los nuevos materialismos de Jane Bennett. Y con respecto a estos, hay muchísimo que podríamos desarrollar, pero quisiera destacar tres elementos. En primer lugar, en torno a la perspectiva farmacológica, que esto es algo que es algo muy conocido para quienes trabajamos en torno a cuestiones vinculadas a la tecnología, pero sí no olvidar el hecho de que la forma en que los avances tecnológicos y en particular los procesos algorítmicos, la forma que adquieren en la contemporaneidad, los intereses a los que responden, las lógicas que fortalecen y la manera en que contribuyen a configurar procesos de subjetivación es una contingencia histórica.
existe la posibilidad de construir nuevas formas tecnológicas, nuevas formas algorítmicas, nuevos ambientes digitales particulares que respondan a otras lógicas y contribuyan a otras formas de subjetivación. En este sentido, por supuesto, no asumimos una negación o una crítica antitecnológica, sino entendemos pues desde allí la perspectiva farmacológica que es fundamental recuperar estos avances y estas transformaciones, pero de una manera diferente. Asimismo, quería también recuperar la cuestión del materialismo como una línea de reflexión y de acción política central y que, a mi entender, nos ayuda a pensar de maneras novedosas tanto lo que podríamos llamar, según la distinción que es clásica para la ciencia política, el campo de la política como el campo de lo político. Si pensamos en lo político como el campo que podríamos llamar más vinculado a la política institucional o a las lógicas democráticas, aquí aparece la propuesta de Jane Bennett que mencionaba recién en cuanto a la forma que puede adoptar una política democrática en estos tiempos con las complejas características que ya sabemos. Ella va a hablar de las políticas del materialismo vital y va a proponer algo que creo que es interesante para reflexionarlo. Va a proponer una articulación conceptual entre la perspectiva de Latour en cuanto a la antropología simétrica y la construcción de una ecología entre humanos y no humanos, con la noción de democracia rancieriana, y va a plantear lo central de ampliar la noción democrática de tal forma que se incluyan en la misma otros seres y otros entes no humanos, naturales y tecnológicos. Y aquí es donde podemos hacer un vínculo, un puente con la noción de cosmopolítica que presenta Isabel Stengers y que nos pone frente a los desafíos de encontrar una manera concreta y una manera históricamente factible de llevar adelante estas articulaciones y estos procesos de configuraciones democráticas que amplíen la perspectiva hacia otro tipo de actores, no solo humanos, pero también tecnológicos y vinculados más tradicionalmente al mundo natural. Y por otro lado, en lo que podríamos llamar lo político, que se refiere al campo, si se quiere, más general de configuración o de reestructuración de lo social, que siempre, por supuesto, está atravesado por relaciones de poder. En cuanto a esto, sí creo importante recuperar la idea de Donna Haraway en torno a la asunción de una perspectiva materialista sensible y el énfasis en generar prácticas de responsabilidad que involucren praxis de cuidado. Y aquí es cuando volvemos a lo que fue uno de los supuestos de esta presentación, que es el salirnos de cierto prejuicio iluminista, según el cual la declaración o la clarificación de ciertas dinámicas sociales, la desnaturalización de ciertos procesos, es un elemento suficiente para generar procesos de transformación, pues desde esta perspectiva, como decía al principio, no es un elemento suficiente. Puede ser necesario, pero no es suficiente. Tenemos que pensar en una dimensión más práctica, en aprender formas de ser responsables a través de la adquisición de ciertas habilidades, a través del fomento de ciertas prácticas de cuidado y prácticas de relacionamiento. Haraway, por ejemplo, va a hablar de relacionamientos interespecies, pero también podemos hablar de formas de ensamblajes, naturaleza, técnica y humanos que sean novedosas y que nos lleven a construir formas de hacer y formas de estar en el mundo que sean nuevas y que nos ayuden a
transformar en algo aquellas dimensiones que creemos más problemáticas y más difíciles. Eso es todo de mi parte. Agradezco mucho la atención y quedamos conectados para la conversación. Muchas gracias.